Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Estudios a Distancia. El presente es un trabajo de instrumentos de análisis financieros e indicadores financieros, presentado por Liliana Ponte Buitrago, Camilo Andrés García Ávila y Luis Alejandro Manrique Gutiérrez. Introducción. El análisis financiero, tanto interno como externo, constituye la principal y determinante herramienta empleada en la toma de decisiones empresariales, a través de la aplicación de ratios y técnicas de interpretación de diagnóstico y proyección de la información contable del ente económico, la cual es presentada en los estados financieros básicos. Este análisis se puede realizar mediante el análisis vertical u horizontal, pero siempre en lo posible tratando de complementar el uno con el otro. Instrumentos financieros. Encontramos estudios cuantitativos y cualitativos como de la estructura económica y de sus elementos integrados, de la estructura financiera y de sus elementos integrados, del equilibrio y desequilibrio entre la estructura económica y financiera, de comparación con la actualidad y estudio de desviaciones, temporal de la estructura económica y financiera y espacial de las estructuras económicas y financieras. Y encontramos instrumentos de definición y cálculo como son del perfil patrimonial económico y financiero, del umbral de rentabilidad y de la cifra óptima del negocio. Herramientas de análisis financiero. Estados financieros, balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. Matemáticas financieras, contabilidad, razones e indicadores financieros, presupuestos, evaluación de proyectos. Técnicas de análisis, de interpretación de datos, de evaluación competitiva y estratégica, de pronóstico y proyección y de cálculo financiero. Métodos de análisis financiero. Métodos horizontal. Método dinámico que compara estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, determinando la variación absoluta o relativa de las cuentas entre dichos periodos. Muestra las variaciones en cifras absolutas, porcentajes o razones. Procedimiento. Se preparan los estados financieros a comparar sobre la misma base, presentando las cuentas correspondientes, sin la valorización balance general, y se elabora un registro de columnas. Cuenta periodo más reciente, periodo anterior. La variación absoluta. Fórmula periodo 2 menos periodo 1. Variación relativa. Fórmula. Se divide el periodo 2 por el periodo 1. Se le resta 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. Si se comparan más de dos estados financieros, se pueden utilizar dos tipos de bases. Del periodo inmediato anterior o más lejano. Método de análisis vertical. Método estadístico que determina el peso proporcional de cada cuenta dentro del estado financiero. Se analizan estados financieros de un solo periodo. Permite establecer si la distribución de sus activos es equitativa y conforme a las necesidades financieras y operativas. Se realizan dos tipos de procedimientos, de porcentajes integrales. Se determina la composición porcentual de cada una de las cuentas, tomando como base el valor del activo total y el porcentaje de cada elemento a partir de las ventas netas. Fórmula: porcentaje integral es igual al valor parcial sobre valor base, por 100. De razones simples, permite obtener un número ilimitado de razones e índices. Los métodos simplifican, separan o reducen los datos de los estados financieros para medir relaciones a un solo periodo o cambios en varios. Ya determinada la estructura y composición de los estados financieros, se interpreta la información individualmente para cada compañía para determinar su situación. En el caso del método horizontal, se determinan las causas y las consecuencias de las variaciones y se comparan con las metas proyectadas para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración y establecer nuevas metas. Análisis comparativo y de tendencias. Comparativo. Intraempresa o análisis dinámico. Compara el rato actual con las pasadas para conocer la evolución y con las previstas para conocer las posibles desviaciones. Intraempresas o análisis estático. Compara las ratios de la empresa con las de otras similares, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias de cada una. Interpretación de datos financieros. Juicios personales relativos al contenido de los estados financieros a través de la comparación. Comparabilidad de las cifras. Al momento de comparar cifras, es importante tener en cuenta si son históricas, ajustadas por inflación o ajustadas y actualizadas por inflación. Análisis de tendencias. Tiene en cuenta la situación de uno o más saldos de una empresa y su evolución, identificando el comportamiento o tendencias a fin de tomar medidas y proyecciones. Determina la propensión de los estados financieros con base en su comportamiento histórico. El método año base e índice de tendencia selecciona un año como base al que se le asigna un valor del 100%.
y luego se le determina el porcentaje de tendencias de los demás periodos. Razones, ratios o indicadores financieros. Son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, empleados para medir y cuantificar la realidad económica y financiera de un ente económico. Sirven de planeación, medición, diagnóstico y corrección de la gestión empresarial. Deben evaluarse conjuntamente y teniendo en cuenta la tendencia en el tiempo. Para su utilidad es necesario emplear las comparaciones con la empresa, con otras empresas y comparación combinada. En las razones se consideran los factores personales, financieros y cíclicos, y para una adecuada utilización es indispensable tener en cuenta la inflación y una prudente interpretación. Razones de liquidez. Se utiliza para juzgar la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, basada en la información de activos y pasivos corrientes. La liquidez es la capacidad de un activo de ser convertido en dinero efectivo al finalizar un periodo, teniendo en cuenta el tiempo, la calidad y el valor. Algunos indicadores de liquidez son capital de trabajo, el cual es considerado como un complemento más que un indicador de capacidad de pago de las obligaciones. Su resultado se halla de activo circulante menos pasivo circulante. Razón corriente. Mide el número de veces que los activos circulantes cubren los pasivos a corto plazo. Y se obtiene de activos corrientes menos pasivo corriente. Prueba del ácido. Muestra la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos más líquidos. Su resultado se halla de activo circulante menos inventario sobre pasivo circulante. Y por último, prueba del superácido. Muestra la capacidad de cubrir las obligaciones con los recursos líquidos. Y se halla de efectivo sobre pasivo circulante. Razones de endeudamiento. Permite conocer la estabilidad o consolidación de una empresa en términos de composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Algunos indicadores son estructura de capital, que indica la composición del capital y es el resultado de el total pasivo sobre el patrimonio. Nivel de endeudamiento, indica la proporción de los activos que están financiados por la deuda. Se halla de pasivo total sobre activo total. Veces que ganan los intereses pagados. Es la utilidad antes de interés e impuestos sobre intereses pagados y gastos financieros. Y este mide el impacto de los costos y gastos financieros sobre las ganancias generadas en un periodo dado. Cobertura para gastos fijos. Mide la capacidad de la empresa para asumir la carga de gastos fijos. Y se halla de la utilidad bruta sobre los gastos fijos. Encontramos la capitalización a largo plazo, el cual mide la importancia relativa de las deudas a largo plazo. Y se obtiene de pasivo a largo plazo sobre capitalización total. Encontramos el leverage, que mide hasta dónde está comprometido el patrimonio con los acreedores, y se halla del pasivo sobre el patrimonio. Razones de actividad. Mide la velocidad con que las diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. Y el ciclo financiero es el tiempo que tarda el ente financiero en realizar su operación normal. Encontramos algunos indicadores como rotación de activo total, que mide la actividad en ventas de la firma y se obtiene de ventas del mes sobre activo total. Tenemos rotación de inventarios, que mide el tiempo en que tarda la inversión en convertirse en dinero y se obtiene de las ventas netas a precio de costo sobre inventario. Rotación de cuentas por cobrar, cuentas por cobrar promedio por 360 días sobre ventas. Indica el tiempo que la empresa tarda en cobrar las carteras por ventas a crédito. Y encontramos la rotación de proveedores, que mide los días que la empresa tarda en pagar a los proveedores. Esto se obtiene de costo de ventas sobre los proveedores por el número de días. Razones de rentabilidad. Mide el rendimiento de la empresa para controlar los costos y los gastos. Los indicadores de rentabilidad son margen de utilidad bruta, el cual establece la relación entre la utilidad bruta en ventas y las ventas. Se obtiene de utilidad bruta sobre ventas. Margen de utilidad neta, el cual establece la relación entre las utilidades netas e ingresos por ventas y la capacidad de convertir ventas en ganancias. Se obtiene de la utilidad neta sobre ventas. La rentabilidad de los activos. Mide la utilidad que generan los recursos totales y se obtiene de la utilidad neta sobre activo total. Por último tenemos la rentabilidad de las operaciones,
el cual mide la capacidad para producir beneficios antes de ingresos o gastos por intereses e impuestos, y se obtiene la utilidad operativa sobre las ventas. Conclusiones. El análisis financiero se fundamenta en el desglose, comparación e interpretación de los estados financieros de los entes económicos mediante la aplicación de ratios. Las ratios son los indicadores financieros que permiten a través de métodos de comparación analizar los estados financieros a fin de evaluar la gestión, diagnosticar la situación actual, aplicar medidas correctivas y establecer las nuevas proyecciones de las empresas. El análisis financiero, además de ser la fuente de toma de decisiones más importante de las empresas, también lo es de agentes externos como bancos, proveedores, entre otros.